¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Los chicos de Oppo Guatemala me pidieron testear el Oppo A5 Pro 5G. Que por cierto, como dicen muchos, al gran Eufrasio de una vez con el review, porque ya le hicimos el unboxing donde dimos a conocer cada detalle, cada punto específico. Te lo pongo en los comentarios. Y también el test de rendimiento, donde jugamos prácticamente hora y media. Así podemos saber si nos conviene para el test de rendimiento, para los juegos Call of Duty, pero relájate, yo te lo voy a contar. Entonces, al grano, muchachos. ¿Qué es lo que me impactó de este dispositivo? Como sabemos, o por los que no saben, para los dispositivos que sean ultra potentes, ultra duraderos y que la lluvia no le va a afectar, pues existen dispositivos grandes, así, pero así como que fueran piedras. Pero Oppo dijo: no, señores, aquí yo voy a trabajar para meterle resistencia IP68, IP69, que puede sumergirlo por 2 metros de profundidad en el agua y tomar fotos y videos. Y sí, se puede, gente. Mira, el diseño es muy bonito, elegante, tiene una textura así como que fuera mármol, así se ve realmente, y no es tan grueso. Y mira, así lo puedo detener y sí, se da una sensación así muy bonita. También tenemos aquí una ligera curvatura en los laterales, en su chasis. Prácticamente aquí sí es plástico, incluso dice que resiste golpes, aunque tampoco lo agarres para martillo. Entonces, en cuanto a diseño, sí está muy bonito. Y mira, tenemos también la huella digital bajo en el botón Power, porque su pantalla es una IPS y sí tenemos buen comportamiento. Se nota que sí hay una agilidad bastante y considerablemente buena. Tenemos 120 hercios de tasa de refresco, un brillo bastante bueno en cuanto a exterior, mira cómo se ve. O sea que aquí vamos a poder disfrutar incluso películas, novelas o videojuegos, que ya le hicimos el test de rendimiento y ha sido varios videojuegos que por cierto están buenos. Entonces, como Eufrasio voy a poder tomar fotos bajo el agua, sencillo. Vamos a hacer esto, nos vamos al apartado de cámara y aquí hasta lo último, recuerda que este graba a 1080 a 60 frames por segundo como calidad máxima. Ya te voy a comentar con esto. Vamos a cámara bajo el agua. Le damos continuar y aquí nos da un mensaje donde tenemos que leer atentamente, porque si quieres tomar fotos, no lo vas a tomar así normal. Tienes que utilizar esta función para que al final pueda el dispositivo sacar el agua de las bocinas, de la entrada USB tipo C, del mic y todo lo demás. Mira, te enseño. Aquí vamos a continuar. Aquí podemos tomar fotos utilizando el botón de subir, bajar volumen o grabar video. Y para salir hacemos esta función. Mira, pues vamos a salir de esta función. Mantenemos pulsado y hace un conteo. Entonces lo que hace es sacudir todo el agua, el exceso de agua que tenga en todos sus componentes. Así no puedes sufrir pues un derrame en la parte de adentro y que se te pueda estropear. Esas son las posibilidades que nos ofrece este dispositivo. Es uno gama media, porque ahora vamos a hablar del corazón de este procesador, porque decimos siempre al grano, por favor. Este trae pues la resolución en cuanto a pantalla, 1060 x 720, 120 Hz de tasa de refresco. Y aquí tenemos el Dimensity 6300 con la Mali G57MC2. Oiga, vale un poco el carro. Si es que lo quieres comprar porque quieres jugar algún juego, en el PUBG Mobile te va a ir muy bien. En el Free Fire también. En el Genshin Impact, así más o menos. También te va a ir muy bien en el Blue Strike. También en FIFA Mobile. Y fútbol. Fortnite no te aconsejo, no vas a poder jugar y disfrutar en este dispositivo. Te aconsejo otro que justamente ya lo probé. Aquí te dejo el video. O por aquí una carpetita aquí arriba. A ese sí puedes jugar el Fortnite con un procesador Dimensity 850, vamos a 8350, creo que ese es, no me acuerdo, con datos que me ha enviado Oppo. Entonces ese sí estaría disponible para ti. El sensor giroscopio no funciona, ¿sí? No funciona para Call of Duty, para cuando queremos jugar con el sniper. No funciona, gente. Así sencillamente no funciona, así que no tiene sensor giroscopio.
Tal vez sí tiene, pero sería virtual, pero te estaría engañando. Oye, cómpratelo porque sí tiene sensor de proximidad. Yo te estoy diciendo que no. Entonces creo que por ahí podemos considerar algunos datos. Son puntos que no me gustó, pero tal vez recortó Oppo ese apartado para entregarnos una buena resistencia, un buen diseño que está muy bonito, también buena pantalla. Y que además podemos disfrutar de mucho contenido, ya que Oppo nos ofrece también inteligencia artificial y que podemos hacer de todo. Ya lo vimos en el respectivo unboxing, que ponemos aquí AI Studio. Mira, aquí podemos hacernos como que fuera una estrella de Hollywood, compadre. Mira, aquí me he convertido en alguien que puede ser un portero con mi rostro y todo, aunque no lo hace tan bien que se diga. Esta inteligencia artificial todavía está en pañales y aquí está mi verdadero rostro. Luego tenemos la posibilidad de hacernos y convertirnos en pirata, ¿sí? Aquí está nuestro pirata. Entonces podemos hacer todas estas cosas que anteriormente no estaban a nuestro alcance, pero ahora sí. O sea, es algo genial que Oppo ha implementado esta inteligencia artificial en este dispositivo, que la verdad nos adapta a cada necesidad. Y sobre todo, que también tenemos la posibilidad, mira, te voy a enseñar de una vez en tiempo real. Aquí, vamos a ver aquí, mira, tenemos la posibilidad de editar esto y luego tenemos editor AI. Aquí vamos a poder eliminar objetos no deseados a tan solo un clic. No tengo aquí nada de cosas para poder eliminar sinceramente, pero sí lo puede hacer. Ya lo hicimos en el test de unboxing. Y mira, lo hace bastante bien, te está eliminando eso. O sea, cosas que tú quieras puede eliminar perfectamente. Ya salí afuera para hacer unas fotos para modo nocturno y la verdad se ha comportado bastante bien. Sumándole también a la inteligencia artificial, también cuenta con Android 15 bastante actualizado. Aquí tenemos su software y específico con ColorOS. Entonces, en cuanto a software, Oppo siempre nos ofrece la capacidad de poder ofrecernos buenas actualizaciones. Entonces, aquí en cuanto a software o que se pueda ralentizar o reinicios generales, ya le hicimos el test de rendimiento donde no pasó eso. Oppo está muy bien seguro de su equipo, que de seguro te va a encantar en cuanto a rendimiento. Pasando a hablar de su software, ahora hablemos de su volumen. Tenemos doble altavoz, aunque considero que el de abajo justamente es el principal porque suena más que el de arriba. El de arriba está justamente en el modo de la cámara, arribita. Pero hay un dato importante, es que tenemos 300% más de volumen. Esto quiere decir que el sonido va a ser espectacular cuando estemos escuchando más de alguna canción, más de algún video o videojuego, aunque considerando que el de arriba suena un poco menos. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Ahora regresando con el test de sonido, la verdad que está bastante fuerte, lo considero, pero hay un punto importantísimo que es el tema de la batería. Tenemos alrededor de 5800 miliamperios, que por acá te pongo justamente el dato de la batería, pero le hicimos el test de rendimiento considerando. Aquí te pongo un video donde vimos al final cómo fue el rendimiento de batería en letras en grandes para que veas cómo nos fue y digas, bueno, considerando que tiene ese tipo de batería, también lo va a alimentar un poderoso cargador que viene en la caja incluido y que te va a funcionar de la mejor manera. Pero en cuanto a uso, va a depender de ti, cómo lo estés utilizando. Asimismo, te va a rendir un día entero. Creo que es lo suficientemente con 5800 miliamperios que te va a rendir de lo mejor. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de sus cámaras? Y es que déjame decirte que en la parte trasera únicamente cuenta con dos cámaras. La principal es de 50 megapíxeles con autoenfoque PDAF y el segundo sensor es de 2 megapíxeles como para profundidad, para fotos en modo retrato. Y también tenemos cámara selfie de 8 megapíxeles que te va a rendir bien. 8 megapíxeles, pero ¿qué te parece si vamos con ese test para que veas a fondo y a detalle, tanto como de día y de noche? Y que por cierto salí un poco para que tú veas cómo realmente toma fotos en los paisajes.
Si podemos notar, la cámara principal hace un buen trabajo y es que es de 50 megapíxeles. Tenemos también el modo bokeh, o sea, fondo borroso, lo hizo con un excelente color, buen rango dinámico, buen matiz, con un buen recorte en los hombros, en los brazos, en la cabeza. El autoenfoque PDAF lo hizo bastante bien, enfocando perfectamente la planta. Cuando salimos a algún lugar y el modo paradisiaco está perfecto, dando como resultado buenos colores. La cámara selfie de tan solo 8 megapíxeles también da buenos resultados, y es que tenemos aquí un buen sensor porque tenemos la oportunidad de incluso hacer fotos en modo retrato y lo hizo bastante bien. Puedo decirte que en modo nocturno también la cámara selfie dio buenos resultados y me atrevo a decirte que está mejor que la cámara trasera. Mira, ahora vamos a ver el resultado. La cámara trasera en modo nocturno también lo hizo bastante bien, pero recordemos que entre mejor iluminación, mejores serán los resultados. Por ahora le fue bastante estable. Y si pasamos a hablar ahora de modo nocturno, pero en grabación a 1080 60 frames por segundo, hizo su mayor esfuerzo. Recordemos, no es un gama alta, lo hizo más o menos, y es que estos son los verdaderos resultados. Ahora, la cámara trasera dejó mucho que desear, hay demasiado ruido, supongo que la cámara selfie está mejor optimizada. Ahora, la grabación en la cámara selfie en modo día a 1080 60 frames por segundo lo hizo bastante bien. Para aquellas personas que quieran grabar más de algún video para las redes sociales o quieran hacer una videollamada, la cámara selfie de 8 megapíxeles está perfectamente. Si hablamos también para las fotos, cuando hacemos una creación de contenido, incluso grabando una abeja al fondo, se ve bastante bien, ya que el modo autoenfoque PDAF está presente, y es que la resolución máxima es a 1080 60 frames por segundo. Por ahora no tengo nada de quejas de decirte que no vas a lograr estos espectaculares videos con el autoenfoque PDAF funcionando muy bien con buenos colores. Aquí yo le doy 10 de 10, más que por su precio. Dímelo en los comentarios si es que ya lo tienes. Dímelo por favor si es que estos resultados te está dando. Así que, ¿me conviene o no me conviene? Este está destinado para aquellas personas que quieran un dispositivo que no se va a estropear si es que se le derrama el café, se le derrama agua o sales en motocicleta y te cae una lluvia y que se pueda arruinar solo con la lluvia. Con este no vas a tener este problema. Es un dispositivo que te puede durar por mucho tiempo, y sobre todo la batería, 5800 mAh, pantalla IPS a 120 Hz de tasa de refresco, cargador que viene en la caja, también trae un case protector, manuales, todo lo trae este dispositivo, doble altavoz, un procesador Dimensity 6300, aunque sí da buen resultado en todos los videojuegos, pero no tiene un sensor de giroscopio para darte ese máximo potencial. Ahí hubo un recorte, pero le pusieron buen rendimiento en cuanto a la durabilidad. Así que algo tendrían que recortarle, ¿verdad? Entonces, fallas aquí solamente el giroscopio. Así que considéralo por ti mismo si te lo compras o no. Dímelo en los comentarios si es que ya lo tienes. Y si lo tienes, coméntame por favor cómo es que saca las fotos. Así que nos vamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. ¿Verdad que sí está bonito?